Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio más de esta serie Principios del Empresario Libre. Recuerda que esta serie estamos trabajando la mentalidad. Son principios básicos sacados de la Biblia, especialmente del mejor líder que ha existido a lo largo de la historia, que es Jesús. Y este libro, si tú lo sacas del contexto de la iglesia, de verdad que es un auténtico manual de liderazgo. Estos son principios que comparto todos los días con mi comunidad de WhatsApp. Por aquí te voy a dejar un enlace, ¿vale? Para que puedas acceder a ella, es una comunidad gratuita y así puedas estar rodeado de gente, de personas que están también en ese mismo proceso. Son empresarios que están empezando a ordenar, están empezando a crear procesos, estructuras, están empezando a cambiar la mentalidad para pasar de ser los autoempleados que han sido toda la vida esclavizados dentro de su negocio y empezar a ser empresarios libres de verdad, bajo principios y valores de excelencia. De eso se trata esta serie, de eso se trata todo lo que comparto cada día por aquí. Y mira, hoy te quiero compartir algo. Es un versículo que estuve leyendo esta mañana. Es la parábola del sembrador, quizás te suene. Y muchas veces, ¿cuántas veces te ha pasado? Y es algo que yo veo con mucha frecuencia. Cuando estamos en ese punto de caos con el negocio, en ese punto donde parece que estamos desbordados, donde ya parece que por mucho que trabajemos estamos reventados y parece que no avanzamos. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces pensamos que al igual el problema es el equipo, el problema son los trabajadores que no están comprometidos, que el trabajador no se implica, que no se responsabiliza. Entonces, en este versículo te voy a hacer un cambio de pregunta. Te voy a preguntar lo siguiente: ¿y si el problema no fuera el trabajador? ¿Y si el problema no fuera la semilla? Ahora te lo voy a explicar, lo vas a entender. Así que esta es la siguiente pregunta: ¿y si el problema fuera el terreno donde estás intentando hacer crecer esa semilla? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto me lo veo continuamente. En este versículo, el contexto que te voy a dar es: la semilla es el trabajador y el terreno es la empresa. Y muchas veces un buen trabajador, cuando llega a un negocio que no está, donde no hay estructura, donde no hay bases, donde el jefe está literalmente apagando fuegos todo el día, está corriendo como un pollo sin cabeza, ¿qué ocurre? Que una empresa que no tiene sistemas, no tiene procesos, por inercia, acaba cargando todos los marrones al trabajador bueno, al que está comprometido. ¿Y qué ocurre? Que a la larga termina comportándose igual que todos los demás, porque él dice: ¿para qué me esfuerzo de aquí si no tiene sentido? Y Jesús en esta parábola nos enseña algo diferente. El problema no es la semilla, es el terreno donde estás sembrando. Te voy a leer el versículo. Es el Mateo 13, del 3 al 8. Dice: y Jesús le habló muchas cosas por parábolas a sus discípulos y le dijo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad el terreno, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero hubo una parte que cayó en buena tierra, dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. Dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola está súper poderosa. Y mira, lo que te comparto en este vídeo de hoy, en este episodio de hoy, son 5 principios. Principio número 1. Mira, ahora mismo en el punto en el que tú te encuentras con eso, no necesitas mejores trabajadores, necesitas un mejor terreno. Hay muchos dueños de negocio, como te decía antes, que piensan que el problema es el equipo, que son los trabajadores, que no se implican, que no se responsabilizan. Ahora, hazte la siguiente pregunta: ¿qué tipo de empresa has creado para que ese equipo pueda crecer? Porque cuando tú construyes un negocio, cuando tú tienes visión, cuando tú empiezas a crear procesos, cuando empiezas a crear sistemas, cuando empiezas a definir responsabilidades claras,
las personas saben qué esperan de ellas. Y ahí empiezan a dar su mejor versión, porque le estás dando el contexto claro, ¿vale? El resultado que tú esperas de ellas, le estás dando todos los manuales, cómo tienen que hacerlo, las herramientas, y ellos ahí empiezan a rendir desde su mejor versión. Principio número 2. Sin estructura, hasta los buenos trabajadores se terminan apagando. Es lo que te decía antes. ¿Cuántas veces te ha pasado que te empieza un trabajador nuevo a trabajar y empieza con ganas, empieza motivado, comprometido, con ilusión? Pero cuando llega a un negocio donde no hay orden, donde no hay procesos, donde no hay responsables, donde no hay estándares, al final, ¿qué pasa? Que se contagian del resto. Y mira, esto pasa muchas veces. ¿Tú sabes qué pasa cuando una empresa no tiene sistema? ¿Sabes lo que hay? Cuando no hay cultura, cuando no hay valores definidos, que todos los trabajadores sepan exactamente los no negociables, los principios. ¿Tú sabes lo que queda cuando no hay eso? Vicios. Y el trabajador, cuando un trabajador nuevo llega a una empresa y no encuentra unas normas claras, unos procesos, unos sistemas, un orden, ¿qué hace para encajar con el resto? ¿Tú sabes que existe ahí? Vicios. Y se adapta a esas personas, se adaptan a los vicios de la empresa, porque es lo que queda. Y ellos, con tal de encajar, pues terminan adaptándose a los demás. Por eso, muchas veces, no es que el trabajador sea un vago, sino es que el terreno termina pagándolo. Principio número 3. El problema no es que no quieras cambiar. Ahora tú mismo, como empresario, estoy seguro que tú quieres hacer un cambio, que tú quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, que tú quieres salir de ese caos, que quieres salir de estar todo el día con tantos problemas y sintiendo que el negocio no crece. El problema ahora mismo es que no sabes por dónde empezar. Entonces, si tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo implementas, estamos en las mismas. O sea, no sirve de nada. Cuando tú no tienes objetivos claros, cuando no hay prioridades y estás todo el día respondiendo WhatsApp, estás todo el día perdido en tareas pequeñas, con interrupciones por todos lados, cuando, digamos, no estás enfocado en objetivos importantes, todo eso al final termina ahogando las semillas importantes. Y tu negocio no despega no porque no estés esforzándote, ni trabajando duro, sino porque las cosas importantes terminan ahogadas entre las urgencias. Eso muchas veces nos pasa. Creemos que estamos siendo productivos dentro de la ineficacia. Nos estamos matando a trabajar horas y horas, pero por mucho que trabajes, nada cambia. Principio número 4. La estructura hace que las semillas den fruto. Cuando tú empiezas a trabajar en ordenar la empresa, empezar por las bases, la estructura, cuando empiezas con procesos, con sistemas, cuando tú empiezas a definir responsables, a crear esos roles que se responsabilicen, cuando empiezas a definir los estándares, ahí es donde las personas empiezan a crecer. Es donde al final esas personas tienen esa libertad para crecer bajo un contexto claro, porque ya no dependen de que tú estés encima. Cuando tienen ese contexto, como te decía, con objetivos medibles, con procesos claros de cómo tienen que hacerlo, al final los resultados llegan como consecuencia de esa estructura y de los sistemas. Mira, esto es importante para que entiendas la mentalidad de un autoempleado, la mentalidad de un empresario. El autoempleado está, al no tener, digamos, estructurada la empresa, ¿qué ocurre? Que dentro de su negocio lo que ves son las personas trabajando. Y tú, cuando ves eso, cuando tienes eso, tú simplemente te enfocas en darles órdenes, darles tareas. Esas tareas no van a ningún lado. Esas tareas, si no hay un contexto y un objetivo, una responsabilidad bien definida, esa tarea al final te acaba volviendo a ti en forma de problema. Y muchas veces, al igual, tú le repites las cosas 20.000 veces. Haz esto de esta manera, lo haces así, así, así. Pero al no estar documentado, al no crear un proceso y al no haber ese contexto,
el trabajador al final no hace las cosas como tú quieres, no te da los resultados esperados. Y eso frustra. Y muchas veces culpamos al trabajador. Y eso es jodido, porque tú lo menos que quieres es tener un equipo que se sienta derrotado, que se sienta culpable, porque desde la culpa, olvídate, no hay ninguna posibilidad de cambio. Sin embargo, cuando tú empiezas a adoptar la mentalidad de empresario, empiezas a construir ese contexto, empiezas a darle, digamos, esas áreas definidas, empiezas a definir los responsables, empiezas a darle ese contexto a la persona de qué es lo que tú esperas de ellos, cómo tienen que hacer las cosas, el resultado que necesita, digamos, tú de esa persona o de esa área por la que se responsabiliza. Le vas a dar las herramientas, le vas a decir cómo lo vas a medir, le vas a dar todo exactamente, qué se tolera, qué no, cuáles son los estándares. Cuando tú le das todo eso al final, digamos, eso es lo que garantiza, digamos, que se den los resultados. El empresario entiende que no solo tiene trabajadores, primero se enfoca en los procesos y los sistemas, porque esos procesos y sistemas son los que garantizan resultados consistentes. Los resultados consistentes son los que mantienen una empresa funcionando, una empresa que pueda seguir escalando con orden. Y luego, sobre esos procesos, pone las personas. Sobre el terreno, siembra la semilla. Principio número 5. El empresario construye el terreno antes de esperar los resultados, lo que te acabo de decir ahora. Muchas veces, ¿cuántas veces esperas que los trabajadores cambien? Así, por arte de magia. No, eso es una creencia que muchos tienen. No van a cambiar si tú no les generas, si tú no provocas ese cambio. Ahora, cuando tú empiezas a adoptar la mentalidad de empresario, te enfocas en cambiar primero el terreno. Porque al final, te enfocas en cambiar primero el terreno, porque un equipo nunca va a dar grandes resultados si trabaja en un negocio lleno de caos, con urgencias, sin dirección, donde hay problemas todo el día. ¿Vale? Entonces, primero nos enfocamos en construir el terreno y después llegan los frutos. Primero nos enfocamos en ordenar el negocio, en definir bien las áreas, en definir bien, digamos, cómo tú quieres que se hagan las cosas, bajar la empresa que ahora mismo está en tu cabeza, bajar la tierra, ¿vale? Y luego sobre eso empezar a implementar, a colocar a las personas, plantar las semillas. Luego vienen los frutos. Por lo tanto, la pregunta que te dejo para hoy, me gustaría que me la dejaras por aquí, me la respondieras, es: oye, ¿qué tipo de terreno estás ofreciendo hoy a las personas de tu equipo? Un negocio lleno de interrupciones, en caos, donde se improvisa constantemente, donde solo hay problemas, o estás empezando a construir una empresa con dirección, con procesos, con claridad, donde al final cualquier persona pueda crecer. Lo más que valora una persona que quiere comprometerse con tu negocio es que tenga la posibilidad de crecer. ¿El dinero es importante? Sí, es importante, es muy importante, pero no es lo que hace, no es lo que crea el compromiso. Lo que crea el compromiso es, digamos, ese contexto que tú le des, ese espacio donde él pueda tomar decisiones, donde él pueda crecer, donde él exactamente sepa dónde empiezan sus responsabilidades, dónde terminan, y que él dentro de ahí se sienta acompañado, donde sienta que hay un líder que en vez de culparlo cuando se equivoca, simplemente llega y se pone a la altura de él. Oye, y en vez de culparlo, le pregunta: oye, ¿qué fue lo que tú crees que falló? ¿Qué parte de los procesos, qué parte de los sistemas no están lo suficientemente claros para hacer que este error no se vuelva a repetir? Y sentir que lo van a resolver juntos. Ahí es donde tú estás liderando a una persona desde abajo y no la estás empujando desde arriba, forzándola a cumplir con algo sobre lo que él no tiene toda la información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quédate con esto. Muchas veces no necesitamos mejores trabajadores.
necesitamos construir un terreno donde ellos puedan dar lo mejor de sí, donde puedan dar su mejor versión. Y te puedo asegurar que hay mucha gente buena, como digo yo, si tú le das el terreno adecuado, la falta de aptitud la pueden desarrollar ahí dentro, ¿vale? Otra cosa es la actitud se trae de casa. Pero muchas veces vamos buscando gente con experiencia, gente cualificada que no tienen actitud. O muchas veces llega gente así, tienen la suerte, pero llegan al negocio y se terminan apagando. Como, mira, de hecho tengo un montón de comentarios en las redes sociales que me dicen, Fran, es que al final, en la empresa donde estoy, pues mira, tengo ahí, aquí el que se lleva todos los marrones soy yo. El jefe me delega a mí un montón de tareas porque, claro, yo saco el trabajo. Pero después, por otro lado, hay 4 vagos ahí calentando la silla. Y a ese, cuando le pregunto por ellos, me dice que ya los dio por perdido. Dice, mira, yo al final, ¿qué hice? Me hice un vago más. ¿Por qué? Trabajo la mitad y cobro lo mismo. Literalmente. Eso pasa en las empresas donde no hay estructuras y donde no hay procesos. Por lo tanto, espero que este episodio de hoy te haya servido. No te olvides de darle un like, me ayudaría mucho a seguir fomentando, a seguir creciendo esta serie. Suscríbete al canal, estoy subiendo todos los días, subimos un episodio nuevo y donde vamos trabajando pues todo lo que es la mentalidad del empresario, empezar a pensar como un CEO de verdad, como un empresario de verdad y conseguir que tu negocio empiece a crecer. Y de verdad, no se trata de trabajar más horas, no se trata de esforzarse más, se trata de empezar a pensar fuera del negocio y empezar a ver las acciones realmente importantes y aplicarlas. Porque de esto se trata, de que al final tu negocio se convierta en ese vehículo que financie tu proyecto de vida. Así que lo dicho, Titán.